Subir las cuotas a los autónomos no es una reforma, es un castigo. El gobierno, con el aplauso de algunos sindicatos, ha decidido poner otra piedra en la mochila de quienes ya cargan mucho peso. Gente que no tiene vacaciones pagadas, que no cobra paro real, que muchas veces trabajan más de 12 horas al día para sacar adelante su negocio y que ahora tendrán que pagar aún más. Se habla de justicia social, pero no hay nada más injusto que asfixiar a los que menos protección tienen. Se presume de diálogo, pero nadie escucha a quienes sostienen buena parte del empleo en este país. Subir cuotas en tiempos difíciles no es solidaridad, es un hachazo. A veces los políticos deberían bajarse del pedestal y ponerse detrás de un mostrador para sentir en carne propia el sudor de quienes luchan cada día por sobrevivir. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Les aseguro que relatarles cada día la cruda realidad de este país no es tarea sencilla y ni siquiera para quienes nos sumergimos a diario en noticias de corrupción y en el ir y venir de los políticos por los juzgados. Es nuestro pan de cada día informar sobre estos escándalos y hoy tenemos, pues un ejemplo palmario de todo ello. El exministro socialista José Luis Ábalos ha acudido por cuarta vez al Supremo, se ha negado a declarar y finalmente el juez le ha mantenido en libertad. Sigue con las medidas cautelares, pero el auto habla de que existen indicios económicos delictivos e incluso riesgo de fuga. Minutos antes, la empresaria Carmen Pano ratificaba en el Senado que entregó bolsas por valor de 90.000 euros en la sede de Ferraz, en la sede del Partido Socialista. Y qué casualidad, porque hoy The Objective publica nuevas fotos de bolsas de plástico por ese mismo valor guardadas en el despacho de Ábalos. Miriam Polo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo ha sido la declaración o la no declaración de Ábalos en el Supremo? Pues ha sido una declaración tensa y bronca entre el juez del Supremo Leopoldo Puente y José Luis Ábalos. Hasta en 3 ocasiones ha tenido que recordarle que no le interrumpa. Incluso le ha soltado una frase muy gráfica: esto no es el Congreso. El exministro se ha quejado de sentirse indefenso porque asegura que no tenía abogado real, ya que intentó renunciar al suyo el lunes por diferencias irreconciliables. Y de hecho lo hemos visto, ha llegado solo al tribunal y también se ha marchado solo para irse al Congreso. Bueno, ahí ven las imágenes, pues hoy Alberto Núñez Feijóo ha sacado a relucir en la sesión de control todos estos escándalos y ha personificado la frustración de la clase media con tantos casos de corrupción en el gobierno y en el PSOE. Sánchez lo ha ventilado con su respuesta habitual: bulos, falsedades e insidias. Y aún ha ido un paso más allá. El presidente ha reprochado al líder del Partido Popular sus silencios ante las últimas polémicas de su partido. Feijóo le ha devuelto el golpe acusándole de proteger a los que roban y exprimir a los que cumplen. Y Sánchez ha cerrado su réplica presumiendo de tener, dice, uno de los gobiernos más decentes y eficaces de Europa. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido. Con usted merece la pena ser un jeta. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada, absolutamente nada. Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. Bueno, el juez Leopoldo Puente quería saber esta mañana el origen poco claro de los más de 90.000 euros en metálico de Ábalos que recogía el último informe de la UCO para certificar si respondían a supuestas irregularidades en contrataciones públicas. Y esta práctica de pagos en metálico por liquidación de gastos es la pregunta a la que estos días los medios de comunicación estamos sometiendo a todos los cargos socialistas y a los ministros. Y los que hoy han esquivado el tema con más dudas que firmeza han sido Diana Morant y Jordi Hereu. Morant asegura que nunca ha cobrado en efectivo, aunque admite que sí lo hizo hace años cuando trabajaba para el Partido Socialista en Gandía. Hereu directamente lo ha negado y ha salido casi corriendo para esquivar las preguntas. Y de momento el único que reconoce hablar de haber recibido pagos de este tipo ha sido Pedro Sánchez. Bueno, él y los ministros que ya están imputados.
Yo no, pero porque no he tenido nunca que pasar ningún gasto ni... pero vamos, por ejemplo, yo he sido secretaria general también en mi partido en Gandía y alguna vez sí que hemos tenido algún gasto y lo he cobrado por parte del partido, pero es la manera de funcionamiento de los partidos y de muchas empresas. ¿Usted alguna vez ha cobrado en efectivo del partido? Yo nunca he estado, no. Bueno, dice, yo nunca he estado, yo nunca he cobrado, estaba nervioso. Bueno, ayer el diario OK Diario, el digital, publicaba una foto de una fiesta de cumpleaños de Ábalos que se celebró en un restaurante de Víctor de Aldama, donde aparecía Pedro Sánchez, Grande Marlaska, Teresa Rivera, María Jesús Montero y alguien más. Félix Bolaños. Y claro, la famosa foto de la fiesta también ha acabado hoy en el Congreso. El rifirrafe ha sido entre Miguel Tellado y el ministro de Justicia, con más sarcasmos que cortesía. El Popular le ha recordado su presencia en el cumpleaños de José Luis Ábalos en 2019 y la respuesta del ministro, ya se imaginarán, en la misma línea que las de Sánchez, esquiva el tema, lanza el balón fuera y acusa al Partido Popular de ultraderechismo. Y cómo no, la trama le organiza una fiesta de cumpleaños al padrino, a José Luis Ábalos. Es aquí. ¿Dónde es? En el restaurante del señor Aldama. Y allí acuden la plana mayor del gobierno y del Partido Socialista. Hombre, y hay un señor que se le parece a usted. Yo diría que es usted. Sí, es usted. En la fiesta de cumpleaños. Mira, dígame una cosa. Al padrino, al señor José Luis Ábalos, ustedes le cantaron eso de porque es un muchacho excelente. Continúa el Partido Popular con su estilo ultramontano, ultradifamador y ultraderechista. Pues ya lo ven. Un día más, insultos, rifirrafes. Hace tiempo que no hablan nuestros políticos en el Congreso de los Diputados de las cosas que nos interesan, de la gestión, de los problemas cotidianos. Guillermo Garavito, Javier Gómez Caloca y Ana Rodríguez. ¿Cómo estáis los tres? Bien. Dice Guillermo, el Partido Socialista, que el caso Ábalos lo tiene perfectamente perimetrado, que esto ya no le va a hacer ningún daño. ¿Tú qué crees? Lo tenían perimetrado desde el principio y resulta que aquello cada vez era más como una mancha de aceite que se iba filtrando entre los periódicos. Porque curiosamente, mientras el Partido Socialista decía que lo tenía controladísimo, éramos los medios de comunicación quienes nos íbamos encargando de informar y de ir sacando informaciones. Como siempre en los casos de corrupción en este país. Que ellos negaban y que después la UCO primero y después los juzgados iban dando validez. Entonces, ¿qué es lo que tienen acotado? ¿Hasta dónde llegaba la corrupción? Porque primero solo era un asunto de Koldo. Después era un asunto de Koldo y Ábalos. Y ahora resulta que Cerdán, que es el secretario de organización al que nombran para quitarse a Koldo y evitar que se extienda la corrupción, está en la cárcel. Uf. Javier, ¿cómo lo ves? Está amortizado ya para el partido y para el gobierno este caso, que yo diría que acaba de empezar. Bueno, está en fase todavía de instrucción, ¿no? Entonces quedará todavía bastante. Yo no sé si está perimetrado o está amortizado, pero yo creo que ya empieza a cundir poco a la oposición y al Partido Popular. O sea, tanta insistencia, todos los plenos con las mismas cantinelas, también ahora hablar de prostíbulos, de que si Sánchez ha vivido de los prostíbulos y demás, creo que no aporta mucho a un partido que pretende ser alternativa seria de gobierno. Yo creo que está engordando quizás a la extrema derecha, pero como tal no creo que ya al Partido Popular le aporte mucho. ¿Al Partido Socialista le puede perjudicar todavía? Pues sí, pero si el asunto acaba siendo un caso Ábalos, Koldo, Aldama y hasta Cerdán, y no, el problema sería que aparecieran temas de financiación irregular, etcétera, etcétera. Es que es ahí donde están intentando. No, yo creo que en estos momentos eso no es. Es decir, lo que han aparecido... Dos secretarios de organización imputados, uno en la cárcel, si eso no produce un desgaste a un partido,
Y dinero... Hombre, ha producido un desgaste, José Luis. Es decir, evidentemente, si no hubiera habido este desgaste, pues las encuestas serían otras. Pero yo creo que ya está llegando, Bueno, el CIS, como cuando hablábamos... El CIS lo tiene disparado. cuenta. al parecer. El último CIS es la cosa más ridícula que se ha publicado en este país. Bueno, tú has sido, Llevamos ya unos cuantos. tú has sido defensor del CIS más de una vez en esta mesa, ¿eh? Cuando hablamos de preguntas que hace el CIS y no pasan por la cocina, cuando el CIS pregunta algunas cosas concretas Pero y llevamos pone los ya una datos temporada. brutos. Pero como estimación electoral hace mucho que el CIS no creo que aporte nada. Eso. Ana, ¿cómo lo ves? Hombre, pues habla Javier de cantinela, pero es la misma cantinela que utiliza el Partido Socialista, ¿no? En respuestas de son bulos, es la fachosfera, es la foto, Feijóo con la foto con el narcotraficante. Al final es la misma cantinela. Yo creo que a este caso todavía le queda bastante recorrido. Estamos en instrucción todavía. Creo que mañana, si no me equivoco, vuelve a declarar Koldo. Creo que va a volver. Queremos saber si en ese caso le mantiene en libertad o prisión preventiva. Bueno, Pierde el abogado también. O pierde tendría algo. que haberlo comunicado ya, supongo, lo puede hacer a primera hora de Hombre, yo creo que la foto que se esperaba hoy era Ábalos camino de la cárcel y eso no se ha producido. No, porque creo que todo el mundo estaba esperando. Bueno, porque la Fiscalía no lo ha pedido. No, y porque consideran que no hay... podía haber decidido, ¿no? Bueno, pero Javier, la justicia funciona, ¿eh? Digo, porque para tantos que critican a la justicia siempre que es el lawfare y que está en connivencia con ciertos partidos... Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ana. Es decir, yo no creo que aporte nada ya o muy poco al PP, creo que tampoco lo otro aporta nada al PSOE y creo que entre todos están engordando a un tercero. Bueno, no sé, yo creo que cada día estamos conociendo cosas cada vez más graves. Yo diría que el problema de esto no es que no aporte a la oposición. A lo mejor el PP no está sabiendo poner el dedo exactamente donde debería en este tema, pero que el Gobierno de España, que el partido que está en el Gobierno de España pueda haberse financiado ilegalmente, porque ahora lo que estamos viendo, todas las informaciones de los medios van en la misma dirección. De eso no se habla en ningún lado. Guillermo, eso se tiene que demostrar. Guillermo, de eso no se habla en ningún lado. Estamos hablando de que es presuntamente. Aquí pero los lo que únicos... estamos hablando es de que los medios de comunicación... sentencias las del PP que pagó su sede con dinero negro. Pero aquí no se está hablando de eso. Javier, que lo que estamos diciendo es que ahora resulta que presuntamente el dinero por Ferraz corría en sobres que decían que si soles, lechugas o chistorras, que si cajas de folios... Vamos a ver si son capaces de explicar de dónde salía por Ferraz aquel dinero. Y por todos los sitios, en forma de anticipos, en el Senado, dentro del Partido Popular, es un sistema común de pagar anticipos al que viaja. Yo estaba en un sindicato y cuando iba de viaje me daban anticipos y cuando volvía liquidaba. Tienes que presentar tu justificante, porque eso lo tenemos en cualquier empresa. Un taxista, un compañero coge un taxi para una rueda de prensa y te tiene que traer el justificante de que ha cogido un taxi. Pero lo curioso son el importe. ¿Cuánto hay sin justificar? 500 euros. Que diga cuándo. De momento hay 95.000. No. De momento hay 95.000 avalos que no se sabe de dónde han venido. Claro, no lo sabe explicar. Parece ser que viene de la parte de Aldama. Pero sin justificar 550 euros. 95.000. Él sabrá por qué no está justificado. 95.000 que no saben de dónde procede. Elevar a financiación irregular un asunto de funcionamiento, de anticipos y demás es un paso... Yo no estoy, Javier, no estoy en esa fase. Yo estoy en lo que estamos conociendo del señor Ábalos, esas fotografías que hoy publicaba de Jeftiz, en su despacho, en su casa, con una bolsa con 90.000 euros. Eso, en fin, veremos a ver si eso se justifica o no se justifica. Me parece chusco total lo del Ábalos. La empresaria que dice que ha llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz, por mucho que lo compares con el Senado, no creo que nadie haya entrado en la Cámara Alta con tanto dinero para repartir. Bueno, hay que demostrarlo. Bueno, claro que hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Hoy no ha dicho simplemente... Por eso estamos hablando de presuntamente. Simplemente ha movido la cabeza así, ella se ha negado a declarar. Es decir, ya se ha ratificado lo que ella ha dicho. Ha movido la cabeza porque sabe que lo que diga en el Senado... Le ha preguntado al senador del PP y ha dicho, se ratifica, ha dicho, me ratifico. Ha movido la cabeza. Javier, me ratifico. Hay que ser riguroso. Me ratifico. Yo creo que es información delicada. Ella lo primero que ha dicho antes de que incluso le preguntaran los senadores, al senador del PP ratifico todo lo que dije en sede judicial. Y lo que dijo en sede judicial es que había entregado 2 bolsas con 45.000 euros en la sede. Lo ha dicho, ¿eh? Otra cosa es que sea verdad. No estamos hablando de lo valiente que ha sido Pedro Sánchez en la entrevista en la SER cuando le dice que sea dinero en efectivo no significa que sea dinero negro. Claro. Vaya
Resulta que ahora más de 1.000 euros en un sobre no es dinero negro. Tú no puedes ir al Corte Inglés a comprarte un ordenador poniendo 1.000 euros sobre el mostrador, más de 1.000 euros. ¿Cuánto hay en los sobres esos que han aparecido? Pues no lo sé, pero el otro día había uno Menos de de 2.000 y pico 500. euros. No, un billete de 50, uno de 10 y una moneda de euro. Que no. Javier, el otro Javier, día te falta- había te uno de faltan datos. 2.800 Había euros. uno de Javier. 4.000 euros. Había No, más de Javier, 1.000 euros. había uno no lo que he visto. puesto Hombre, ya, sobre claro, el sobre yo pone tampoco. 2.800 euros. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Resulta que los españoles tenemos un arrasante que no podemos porque la ley nos lo prohíbe, pero los políticos pueden Pero hacer no en quiere este decir que país sea lo que les dinero venga en negro, gana. Guillermo. No quiere decir que sea No, pero es dinero ilegal. negro. No puedes pagar gastos por encima de 1.000 euros que no sean por transferencia bancaria. De la misma manera, ¿Desde cuándo es eso? desde la ley de Rajoy. De la misma manera que tú tienes que recibir... Se ha ido subiendo el umbral. No, ¿eh? desde el gobierno se ha ido de bajando Rajoy. el umbral. No, Quien ha bajado el los umbral 1.000 a 1.000 euros, euros Javier, ha es sido desde este que gobierno. gobernaba Rajoy. No. A los Javier. 1.000 euros lo ha bajado este gobierno. Javier, por que a mí me favor. parece bien, ¿eh? Yo creo que eran 2.500 euros y es verdad que el Correcto. gobierno socialista los rebajó a 1.000. puede ser. No sé si ha sido en 2022, Bien, 2023. puede ser. me Pero atrevería tú a no decir. puedes cobrar tu nómina si pasa de 1.000 euros en un sobre y resulta que los políticos sí pueden cobrar gastos. Pero ¿y por qué lo toleramos? Qué malos, ¿no? Yo creo Hombre, que si no te- si a ti no te ofende, Javier, A ver, es que a lo mejor... no, lo que no es que me- lo que no vale para los ciudadanos no Quiero vale decir para los políticos. que malos, pero No, sobre estamos todo, perdón, hablando, no, yo que me falta de ejemplaridad. Estamos hablando a el funcionamiento con anticipos y eso es normal en todas las No organizaciones. puede ser en normal todo- si es ilegal. Que no, hombre, que no. Que yo he cobrado anticipos por ir a un viaje y luego he ¿Por liquidado más de y me han 1.000 dado la euros? vuelta. Dietas, Hombre, yo, llámalo dietas. a mí no, 1.000 euros no los he visto nunca en mi organización. Bueno, vale, pues entonces bien, acorde a la ley. Si hubieras cobrado más en esta temporada, sería Bueno, cuando yo ilegal. estaba no había... No había... Pero Bueno, esto de Ábalos es en los últimos años. Hoy el auto del juez, por cierto, habla de riesgo de fuga, lo dice claramente, pero finalmente ha decidido Pero poca, ¿no? Porque no le... mantenerle. Será poca, sí. También dice y muestra su estupor el propio juez porque el señor Ábalos siga siendo diputado. Yo os pregunto, ¿debería dejar su acta? Es que él ha fallado también, yo creo, un poco en la estrategia de defensa estos últimos días, pero nada más salir de los juzgados, del Tribunal Supremo, perdón, se ha ido directamente al Congreso de los Diputados. Es que el juez ha planteado la posibilidad de que hubiera una reforma de la ley para que cuando se den estos casos no sigan como aforados y que puedan ser expulsados de sus escaños. Que sería a ver, es verdad que a lo mejor tiene que primar la presunción de inocencia, porque esto es un procedimiento judicial que todavía no ha acabado. Cuando haya un juicio y una sentencia, llegaremos al punto final del caso Koldo Ábalos Cerdán. Pero él ha planteado eso y que yo lo veo y creo que la mayor parte de los ciudadanos lo entenderían, ¿no? De que si hay está investigado, porque ya no se le llama imputados, investigado en un caso, que no ocupara un cargo público, o sea, o un escaño en el Congreso, en el Senado, en una diputación provincial, en un ayuntamiento o en las Cortes. Yo creo que no debería ser diputado. Yo hubiera dimitido. Primero porque tendría más posibilidades de defensa. mejor Es si decir, tienes porque nos más creemos que por principios ser que él. aforado, y por ser aforado solo tiene un ámbito de defensa, que en este caso es el Tribunal Supremo. Yo hubiera hecho eso. Pero también que cuando alguien critica a un juez y inmediatamente empiezan las cosas y que los jueces se metan a decir lo que tiene que hacer la política, pues no me parece del todo Pero es bien. que se critica al juez en un auto, cuando no me gusta lo que dice el juez. No me parece bien. Yo creo que en estos momentos no tendría que ser diputado sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero vamos a ver, si tú estás diciendo por activa y por pasiva que no tiene nada, que esto no es así, que no es verdad, que no es, ¿por qué no respondes a las preguntas? Porque es una estrategia de defensa. Claro, Tú en el momento que entras, pero si tú no tienes Ana, en el nada que momento que ocultar, entras en un juzgado, yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué no voy a declarar? En un juzgado solo tienes que buscar una cosa, la mejor defensa, que puede Pero ser si no tengo no nada que responder, ocultar. puede ser responder, puede ser no ir, puede ser ir. Es decir, en el momento que entras en un tema penal, tienes que pensar que tienes que librarte. Hay Es un verdad que refrán cuando no dice tienes nada que ocultar, colaboras claro, con la justicia, claro, quien ¿no? calla otorga. Bueno, es una estrategia de defensa. Claro, si tú Vamos no a seguir tienes- defendiendo en esta mesa la presunción de inocencia. Siempre, Es decir, siempre. hasta que un Claro. juez no diga lo contrario, Ábalos es inocente. Por muchas pruebas que vayan saliendo en su contra. Bueno, a veces hay tantos indicios que a mí Sí, me sí. resulta ver la Complicado, inocencia de porque no este somos pero señor hasta ahora que no haya mismo. una sentencia. Porque no somos ingenuos. Otra pero cosa hasta es que el no- delito que haya cometido. Pero tú lo has dicho antes, la justicia funciona. Y si confiamos en ella, vamos a confiar hasta el final.
Ahora bien, dentro de la línea de lo que decía Ana, a mí lo que me parece feo es que se mercadee con el acta de diputado, porque eso lo único que hace es restarle más valor al Congreso de los Diputados todavía, que ya bastante depauperado está. Entonces, que el señor Ábalos, lo llevamos viendo en las últimas semanas, esté decidiendo si deja el acta de diputado porque le sale más a cuenta para, como decía Javier, organizar su defensa en la Audiencia Nacional en vez de en el Supremo, en vez de en el Tribunal Supremo, ahí tenemos un grave problema, porque no lo está haciendo por el interés general de los españoles, sino por el suyo propio. Sí, tenemos el efecto, el caso contrario, es decir, Cerdán dejó de ser diputado, entendió que tenía que dejar y tal, ¿no? Yo hubiera dejado de ser diputado. Bueno, pero como no lo eres, Javier, pues... Afortunadamente. Sé que tenéis muchas ganas de hablar de Trump y sobre todo de autónomos, porque alguno en esta mesa lo es. Vamos a cambiar de asunto. Todavía además hay ministros, y lo vamos a ver ahora enseguida, que piensan que el saludo de Donald Trump a Pedro Sánchez en Egipto durante la firma de paz para Gaza de estos días y las posteriores palabras del presidente americano hacia España, bueno, pues era un síntoma del buen rollo que hay entre ambos países. Bueno, pues nada de eso, porque Trump nos tiene en el punto de mira, nos tiene casi ojeriza por no alcanzar el 5% del PIB en defensa y nos vuelve a amenazar. Miriam, ¿con qué? Pues como podíamos imaginar, amenaza con más aranceles. Donald Trump ha lanzado hoy un ultimátum directo a España. Si no aumenta su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como exige la OTAN, habrá castigo. El expresidente habla de nuevos aranceles, aunque en realidad no podría aplicarlos solo a España, sino al conjunto de la Unión Europea. Eso sí, sí podría golpear productos concretos como el vino, el aceite o el acero, con los que nuestro país saldría especialmente perjudicado. Creo que lo que hizo España fue algo muy malo para la OTAN. Me parece muy injusto para la alianza. No importa que les digas que no les vas a proteger porque en realidad están bastante protegidos. De hecho, he estado pensando en aplicarles un castigo comercial con aranceles por lo que hicieron y puede que lo haga. Creo que España es increíblemente irrespetuoso. Vamos, que nos ha puesto a caldo. Bueno, pues rápidamente Bruselas ha salido al rescate de España y recuerda a Trump que la Unión Europea es una única entidad comercial y no se pueden imponer aranceles a países concretos. Desde Bruselas el mensaje ha sido muy claro, el comercio es competencia europea. El portavoz de la Comisión ha recordado que si Trump cumple su amenaza, la respuesta será conjunta y en bloque. Evita entrar en el pulso político con Washington, pero deja claro su respaldo a España con una frase que suena más a advertencia. No se toca a un socio sin tocar a toda Europa. Lo primero a recordar es que el comercio recae como una competencia exclusiva en la Comisión Europea en beneficio de todos los Estados miembros de la Unión. Así que responderemos apropiadamente, como hacemos siempre, a cualquier medida que se tome contra uno o más de nuestros Estados miembros. Bueno, y entre los ministros del gobierno hay de todos, los que amenazan directamente a Trump y los que le consideran un aliado. Diana Morant, por ejemplo, ha querido comentar el tenso saludo entre Sánchez y Trump que vimos ayer y, según ella, la imagen mostraba buena sintonía. En la misma línea, Margarita Robles también resta importancia, pero saca pecho por la postura española en alianzas internacionales y, por su parte, los socios de gobierno Sumar han adoptado un tono más beligerante. Advierten que los aranceles podrían afectar más a los norteamericanos que a España. Y, en conjunto, el Ejecutivo minimiza las amenazas y se reafirma en mantener su inversión del 2,1% en defensa. El otro día estuvo con el presidente Sánchez y vimos una relación, yo diría que bastante cordial. Incluso felicitó al presidente Sánchez por la magnífica gestión económica que está teniendo nuestro país. Por tanto, yo diría que las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país entran dentro de la normalidad. Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Usted lo considera ataques, yo lo considero una expresión por una sencilla razón. Yo creo que todo el mundo sabe, empezando por Estados Unidos y por supuesto los 32 miembros de la Alianza Atlántica, que España es un aliado serio, fiable, responsable, comprometido. Miriam, hoy en nuestra cuestión del día queríamos saber qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales sobre ese plan de inmigración que ayer presentó Alberto Núñez Feijóo en Barcelona.
Concretamente les hemos preguntado si creen que hay que endurecer los requisitos para conseguir la nacionalidad española de los inmigrantes, como propone Feijóo, y el Popular obtiene respaldo absoluto. Ahora mismo lo vamos a ver, que un 91% considera que las políticas migratorias no son suficientes y apuesta por esas nuevas medidas propuestas por Feijóo. Tan solo un 10% rechaza su endurecimiento. Bueno, pues vamos con otra medida que esta sí está provocando mucha contestación social y política. Es el aumento de las cuotas previstas por el Gobierno a los autónomos y que oscila entre los 11 y 206 euros más al mes. No tiene el respaldo ni de los principales socios ni de la oposición, pero la ministra de Seguridad Social dice que es una reivindicación histórica del propio colectivo para mejorar sus pensiones. Y aún así la medida se ha topado con el rechazo frontal de Autónomos, Partido Popular y Junts. El Gobierno se queda solo defendiendo el aumento porque todos ya han avisado que votarán en contra. Incluso Yolanda Díaz se ha sumado a las críticas, alineándose con patronales y oposición contra la propuesta socialista. Critican que la subida llega sin un acuerdo amplio y que recae sobre quienes ya enfrentan gastos elevados cada mes. Un sablazo en toda regla a los autónomos, es un hachazo en todo el lomo. Va a beneficiar a la inmensa mayoría de los autónomos de nuestro país. Que no se dejen llevar por estas voces que están contra todo. Se trata fundamentalmente de mejorar sus pensiones, y para mejorar sus pensiones, sus cotizaciones tienen que tener una relación directa con lo que están ganando en cada momento. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Ni un solo voto de Junts va a seguir ahogando a la clase media y trabajadora de Cataluña. Pues voy a preguntarle al autónomo de la mesa de hoy, que es Guillermo Garavito. ¿Eres de los que quieren que suba la cuota para poder cotizar más de cara a tener una mejor pensión, como justifica la ministra? ¿Conoces a algún autónomo de verdad que quiere que le suban las cuotas? ¿Conoces a algún español en general que quiera, en esta situación en la que estamos, que le suban los impuestos más de lo que los han subido en los últimos 7 años? Porque este es el Gobierno que venía para hablar de... ¿Cuáles han subido, Guillermo? ¿Cómo? ¿Qué impuestos han subido? Todos los indirectos a los carburantes, todos los directos en función de la renta mínima que tenías, lo están pagando las clases medias. No. Javier, por favor, pero si es que esto es de primero de economía. Llevamos 7 años donde este Gobierno, que llegó precisamente diciendo que lo que no iba a tocar era los impuestos a las clases bajas y clases medias, ha ido metiendo hachazos, como contabais antes. Ha subido a las eléctricas, a la banca, bajó el IVA durante un tiempo por la crisis de Ucrania, el IRPF no ha subido. Bajaron el mínimo que había para que los pensionistas tuvieran que pagar más impuesto cobrando una pensión mínima. El mínimo exento ha ido increciendo. Es decir, el mínimo exento que la gente no tiene la obligación de declarar ha ido subiendo cada año. Es decir, no ha subido los impuestos de manera generalizada. Los impuestos que ha subido son los que afectan a las clases más altas, y sobre todo a la banca y a las eléctricas. No, pero por favor, a la banca y o sea, a las eléctricas. Seguro que a la banca y a las eléctricas no se les ha tocado los impuestos. Se ha hablado muchísimo de que había que Pero si se les ha puesto un impuesto especial, Guillermo. ¿Cuál es el impuesto especial que se les ha puesto? El de la banca y el de las eléctricas. Perdona, de aquello se habló muchísimo en el debate público y no se aprobó. Vete al boletín o pregúntaselo lo que están pagando. Están pagando. Bueno, yo no quiero centrar Creo, hay que buscar los datos. Si los sacáis es maravilloso, pero mira, creo que cualquier persona que nos esté viendo desde su Bueno, pues casa... tabaco, hidrocarburos, impuestos especiales, el IVA productos como el pan, la leche. Sí. Es decir, todo... Les había bajado primero, Ana. Pero los ha subido. Les había bajado primero al cero el pan, entre otros. Y en el IVA hay una normativa europea que solo se puede saltar de manera excepcional y tuvo que tener una autorización de la Unión Europea para bajarles. No quiero hacer un balance impositivo del Gobierno, quiero que hablemos de las cuotas de los autónomos, que es lo que en breve parece que se va a implantar. Volviendo a las cuotas de los autónomos, la gente que nos está viendo desde su casa echa las cuentas y paga más este año que el año pasado, y si hace las cuentas respecto al año anterior, paga más. Depende de los ingresos. Y en el caso de los autónomos... Depende de los ingresos. Precisamente las clases bajas y las clases medias, que es lo que se está cargando este Gobierno. Pero ahora, yendo directamente a los autónomos, a mí hay una cosa que me parece flagrante, y es decir, en un país con 3,4 millones de autónomos, porque para todos los que nos estén viendo hay que recordar que España es un país donde casi todas las empresas, cerca del 90%, son pymes.
pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, que no tenemos monstruos, que no tenemos multinacionales enormes. Es decir, esta la comunidad carnicera creo que es más del hablábamos, 90% incluso. las carniceras que hablábamos antes, el frutero, etcétera, etcétera, estos, si se aprobara esta medida, el mes que viene estarían pagando más. ¿Cómo van a pagar más si siguen facturando lo mismo? Si cada vez la cesta de la compra es más cara, si el nivel de vida, porque el precio de los alquileres sigue subiendo, pero ¿de dónde quieren que lo saquemos? Sobre todo porque quien vive medianamente igual, por no decir un poco mejor, es todos aquellos 3 millones de españoles que trabajan para el Estado, bien porque sean funcionarios o porque trabajan para la administración pública. Pero ¿por qué se habla solo de subir los impuestos a un trocito de la población, encima a la que más contribuye y más genera impositivamente? Guillermo, ¿sabes cuánto pagaba? ¿Cuál era la cuota mínima? Javier, no, perdona, ¿cuál era la cuota mínima que pagaba un autónomo en 2022? Oye, Javier, modero yo el programa, ¿eh? Sí, no se te olvide. No se te olvide. Ahora hablas lo que tú quieras, pero te quiero hacer una pregunta a ti especialmente, porque hemos visto al representante de UGT y me ha extrañado, te digo porque es tu sindicato, esa defensa a ultranza, no se dejen engañar defendiendo estas cuotas a los trabajadores, que son trabajadores, son curritos, en este aumento de las cuotas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe Álvarez. Y le voy a decir por qué. Explícame por qué. La cuota mínima que pagaba un autónomo en el año 2022 con el sistema antiguo eran 294 euros. En el 2023, porque aquí había un problema, el 85% de los autónomos estaban cotizando por la base mínima. Y luego llegaban a la pensión y cobraban la pensión mínima. Y por acuerdo de todas las organizaciones de autónomos se decidió ir a un sistema de pagar en 15 tramos, según 15 tramos de ingreso, incrementando la base. En 2022 se pagaba de mínima 294. En 2023, con el nuevo sistema, el 65% de los autónomos pagaron menos que en el 2022. La base mínima bajó a 230. En el 2024 la base mínima ha sido 225. En el 2025 la base mínima ha sido 200. Eso está en la Seguridad Social. En el 2026 lo que se plantea es que sea 217 la base mínima y en el 2028 que sea 252. 6 años después, todavía la base mínima que tiene el sistema sería inferior a la del 2022. Tiene razón, es decir, por lo tanto, tiene razón en que la base mínima, bien, se ha mantenido muy estable. Ahora, ¿nos parece correcto que una persona que factura 600 y pico euros al mes pague 200 de autónomos? Porque no es que pagaba 294, Guillermo. Es que pagaba 294. Ahora menos de 600. Nos parece moral. Ahora menos de 670 no paga nada. Bien, mira, vamos a partir de una base. Que lo deis las vueltas que queráis. Se paga menos. Los 6 primeros tramos pagan bastante menos, cotizan bastante menos que con el sistema antiguo. Y van a tener más pensión. Pagar por poder trabajar en este país es una auténtica barbaridad. Porque si lo comparas con lo que ocurre en Reino Unido, con lo que ocurre en Alemania y con lo que ocurre en otros países europeos, la cuota de autónomo trimestral es de 60 libras. De 60 libras. Aquí la base, como decía Javier, empieza en 200 euros. Quien factura 600 euros... Era 294. Me da igual. No, 200, no, es que 300. No. Es que estamos diciendo que van a subir y no sé qué, pero, Javier, y siguen estando por debajo de lo que era. Evidentemente, la diferencia es que ahora tienen otras prestaciones y cuando se jubilen no se van a jubilar con la base mínima. ¿Pero qué prestaciones tiene un autónomo si no puede irse de vacaciones, si no puede cogerse una baja? Javier, por favor, que estamos pagando... Tiene cese de actividad que no tenía. Javier, que estamos... tiene cese de actividad que no tenía. Estamos pagando para sostener un sistema, ya está. Que yo sé la situación de los autónomos, pero también digo una cosa. Igual tienen que ganar más en derechos y no tanto en cuotas. Los autónomos tienen que decidir si quieren ser trabajadores o si quieren ser grandes empresarios, porque el que les representa pertenece a la gran patronal. Es decir, una cosa o la otra. No puedes tener las prestaciones que tiene un trabajador que está cotizando el del salario mínimo entre él y la empresa por 417 euros si tú estás pagando 200. Esa es la situación. Bueno, desde luego que el que hoy no le ha representado ha sido el líder de UGT. Eso ya te puedo asegurar que cualquier autónomo que la haya escuchado hoy, se le han caído los pelos del sombrajo, que se dice. ¿Quiero escuchar a Ana? Hay una organización que es sí, hay varias autónomos que negoció esto y está de acuerdo con esto. UPTA, porque UPTA es UPTA. Pero ATA, que es la mayoritaria, no. ATA es la mayoritaria, pero UPTA no. UPTA es que cuesta decirlo. No está medido. Vamos a ver, ellos reconocen que puede haber una mejora
en las prestaciones sociales, No, sí. que es lo que exigen todos los autónomos. Acuerdo, y es lo que sí. dice Guillermo, que se puedan, que Pero se puedan está tener la cotizando baja. por menos, Ana. Pero plantea un acuerdo, dice que se tiene que negociar, que no se puede imponer, porque creo que es la única... El acuerdo del 2023, Vale. del 2023, Pero y que hay que negociar. Esto es seguir el camino del acuerdo. Es decir, porque el acuerdo empieza con unas bases, los 6 tramos inferiores por debajo de lo que se venía pagando, y a lo largo de una serie de años van subiendo esas, y luego, Pero lógicamente, un autónomo que gana 6.000 euros al mes no puede estar cotizando la mitad o la tercera parte que cotizo yo como trabajador, que gano la cuarta parte. Perdona, pero es que aparte de la cuota de autónomo, después pagas impuestos y Yo. a final de año pagas IRPF, pero tú no estás pagando... José Luis pero y Javier, todos. pero los que estéis en esta mesa y no sois autónomos no estáis pagando a principio de mes 300 euros de entrada. Pero me están descontando de mi nómina, más que a ti. No, pero él paga IRPF IVA igual. Más que a ti. ¿Cómo que a ti te Claro, de Seguridad Social. Bueno, vale, pues ya está. Pero él paga Echando la los cuota de la datos a Seguridad voleo, Social. evidentemente los no datos se a puede voleo no. discutir No he dicho un económicamente. solo dato que no esté en el Boletín Oficial del Estado. Pero vamos a ver, Javier, ¿tú conoces a algún autónomo de verdad que realmente no se queje y que no exija mayores prestaciones y que considera que tiene que pagar mucho? Yo no conozco, Yo conozco a muchos entiendo que autónomos. pidan más prestaciones o que quieran tener las mismas prestaciones que los trabajadores. Pero no puedes exigir eso con una mano y con otra, como yo he oído al señor de la gran patronal autónoma, oponiéndose al incremento del salario mínimo y que el despido es muy caro. Es decir, o queremos tener los derechos de los trabajadores o no. Hombre, Yo creo que- seguro que a lo mejor lo que no debería de parecerse es un régimen fiscal lo más parecido a la esclavitud en el siglo XXI que se me ocurre, que eso casi es ser autónomo en España. Hombre. A lo mejor nos gustaría incluso acercarnos El salario un poco mínimo más. cuando cobraban 635, pues ya me dirás tú. Vamos a avanzar. Quiero preguntaros por Donald Trump, hombre, que también tenía yo ganas de saber vuestra opinión. ¿Sois de los que, viendo el saludo de Trump y Pedro Sánchez, ese tira y afloja, esa tensión, para aquí, ven para acá, ven para allá, Pues- y sus palabras posteriores respecto al PIB en defensa, ¿eso es que había buena sintonía o era un aviso clarísimo a navegantes? Bueno, Veíamos a pues- la ministra Morat diciendo que, en fin, que alegría y los mundos de Yupi. Bueno, es verdad que Tren es un personaje imprevisible. O sea, podía haberle negado perfectamente el saludo y podía haberle retirado la mano. O sea, que bueno, pero como es totalmente imprevisible, pues ayer fue, ¿no? Cuando Sí, salió anoche. diciendo que bueno, que España, que no sé si siquiera sabe dónde está España. Yo pregunto si sabe. Yo creo que lo dónde único que ella. sabe es lo del PIB. ¿Sabes? Yo no sé si sabe dónde está Que España. no cumplimos el 5% del PIB. Sí, no, que no llegamos al Me ha venido a 5%. España alguna vez, ha venido a España. Bueno, pero no sé, yo estoy muy convencida de que sepa muy bien de cómo funciona este país, pero Como bueno. la mayoría de los norteamericanos, ¿eh? No, doy fe de ello, doy fe de ello. O sea, te lo digo en serio, doy fe de ello, por eso te digo. Pero bueno, a mí sí que me sorprendió, de verdad, me sorprendió, pero gratamente, que actuara de esa manera, porque podía haberle negado el saludo, porque como este señor, que tiene muchos más problemas en su país, porque tiene la administración ahora mismo cerrada, preocúpese de lo que tiene en su casa y deje de mirar. Bueno, luego a la dijo, hay ajena. dirigentes que me caen bien y otros que no tanto. Ah, bueno, evidente, pero además lo dijo, o sea, no se corta Si un gana pelo. doy préstamos a la Argentina, claro, y si no, pues no. Y a jamás si no entregan las armas, pues me los voy a cargar. O sea, es que este señor es así. Sí, pero claro, yo os pregunto, ¿le interesa a España, Javier, este encontronazo constante? Porque digamos, son varios, ¿no? Con Donald Trump, que es verdad que es un personaje, creo que es la mejor forma de Donald Trump- calificarle, pero que internacionalmente su imagen ahora mismo, bueno, vamos a decir que ha ganado enteros por Bueno, esta- cuidado. Bueno, a día de hoy ha ganado enteros por ese pacto de alto el fuego con Gaza. Cuidado con ese pacto, a Voy ver dar hasta dónde llega vuelta ese al pacto. asunto. Es decir, que Trump insista tanto en lo del 5% y el gobierno diga que ha acordado con la OTAN el 2,1 y de ahí no va a pasar, a quien le interesa es al gobierno y a Pedro Sánchez. ¿Le da votos a enfrentarse a Trump? Internamente. Es decir, pero lo de Trump es que es difícil de evaluar, porque el otro día dice que expulsen a España de la OTAN. Luego alguien le debe decir, es que eso no es posible, porque la OTAN no se expulsa a nadie. No es posible Se va. aprobar aranceles exclusivamente para España tampoco. Si o sea. quiere se va. Y ahora los aranceles le tienen que decir, es que esto es la Unión Europea. Dices, bueno, pues decías tú, igual algún producto. Claro, decía, el vino. Si quieres joder el vino de España, joder al de Italia, el de Francia. El aceite, idem de idem. El acero, no es nada. Alemania. Te quiero decir que se han metido en un asunto que, bueno, tampoco hay que fiarse mucho de la Unión Europea, porque las negociaciones que hizo con Trump fueron bastante, por así decirlo,
bastante entreguistas, ¿no? Pero yo creo que este hombre, pues un día habla de España, el otro día ahora va a ir a por China, no sé si lo calcula bien, porque enfrentarse a China nos va a perjudicar a todos, evidentemente, pero igual está calculando mal, y desde el punto de vista interno creo que todo lo que diga Trump en contra del 5% del PIB para defensa beneficia a quienes se está oponiendo a eso, porque estamos hablando de 50.000 millones más al año. 50.000 millones, que luego hay que decir, ¿de dónde se sacan? Subimos impuestos, de 90.000. pedimos préstamos, incrementamos deuda, o recortamos 50.000 millones de otro, que ya sabemos que los presupuestos, el 80%, son temas sociales. Fíjate, comparto contigo en que internamente, y seguramente electoralmente, le dé votos a Pedro Sánchez. Ahora, a nivel empresarial, bodegueros, aceiteras, empresas de acero y muchas más empresas, otros sectores, no les tiene que gustar que ahora mismo estemos, digamos, o que nos tengan el punto de mira Donald Trump a España. Que la incertidumbre se paga empresarialmente. Entonces, estar a la gresca constantemente con Estados Unidos, pero de todos modos estamos hablando en esta mesa, llevamos más tiempo hablando del saludo de Trump de lo que duró el saludo en realidad con Pedro Sánchez, y decía la ministra que tuvo tiempo de felicitarle por lo bien que iba la economía española. Pero ¿cuánto tiempo tuvieron de hablar en ese saludo? Bueno, pero eso siempre es así, ¿sabes? ¿No? Hombre, va uno de España a reunirse con el presidente de Estados Unidos, es así, es se un encuentra en un personaje pasillo. que es imprevisible. Ahora, y le saludó educadamente. Hablabais de la postura de España, si da votos o no da votos. Yo no hablo de votos, digo, pero fortalece. Sé que económicamente enfrentarse a Estados Unidos, cuando tu única... Siempre sale mal. No, cuando tu única estrategia entonces es sumarte a los chinos, ¿en qué nos beneficia? No, porque es que volvemos a la Unión Europea, Guillermo. ¿Volvemos? A la Unión Europea. No. Sí, ahora se está enfrentando solo a España. No, pero claro. La mayoría de los líderes europeos han transigido con el 5% del gasto en defensa. Ya, pero España, es España que ha resulta llegado a un que el verso acuerdo discordante es España. A ver, porque hay que hablar claro a la gente. España no puede cumplir el 5% del gasto en defensa. No tiene capacidad presupuestaria. ¿Y Francia, que está quebrada? ¿Por qué sí puede cumplir el 5% igual por de eso defensa? está quebrada, España igual por eso está tiene una deuda de 90.000 millones. ¿De dónde sacamos? Como el resto de los países. Si el problema es que no subir sé de el gasto de dónde defensa a se saca. 83.000 millones. Tienes que traerle otras partidas. Seguro que sin tener presupuestos no. Eso vamos a empezar por ahí. Pues mira, Pero sin segundo, presupuestos... a ver, ¿cómo vamos a hacer? Venga, vamos a enlazarlo bien, porque vamos a hablar de presupuestos. Pero no los del gobierno, sino los de Castilla y León, porque nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a intentar desgranar y que nos cuente detalles, a ver si es posible, con Carlos Fernández Carriedo, el consejero de Hacienda, que hoy, como saben, se han registrado los presupuestos de la comunidad para 2026 en las Cortes regionales. Bueno, ayer la Junta presentó los presupuestos de 2026 y hoy los ha registrado en las Cortes regionales. Ahora el siguiente paso es aprobar el techo de gasto, luego la comparecencia de los consejeros y a partir de ahí se debaten las enmiendas parciales para llegar al pleno de finales de diciembre donde se aprueben o rechacen estas cuentas. Esa es la gran incógnita en estos momentos. Hablamos de los presupuestos más altos de la historia, donde las inversiones crecen en todas las provincias y que, como ven, se han registrado con un gran ausente. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán de Vox, ha dado plantón y por primera vez en la historia no ha asistido a este simbólico acto. El que sí ha estado, y lo están viendo en pantallas, es el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que está hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué le ha parecido este desplante de Pollán? Él lo justifica en que en la Junta le debe varias liquidaciones a las Cortes. Vamos, que la Junta le debe a las Cortes 12 millones de euros, dice. Bueno, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, presentar el presupuesto, hacer un buen presupuesto, registrarlo en las Cortes de Castilla y León, y eso es lo que yo he hecho esta mañana y respeto lo que hagan el resto de instituciones de la comunidad. Respecto a esos 12 millones de euros, ¿se les va a pagar? ¿O? Nosotros ya hemos hecho los pagos correspondientes. Es verdad que ha sido un año que tiene una cierta complejidad porque el Gobierno tardó en pagar las entregas a cuenta y en actualizarlas, debió bastante dinero a las comunidades autónomas. A nosotros llegó a debernos en un momento dado 770 millones de euros y tuvimos que priorizar aquellos pagos que eran más necesarios, los que llegaban a los ciudadanos, los pagos de los servicios públicos esenciales, y las Cortes tenían un importante remanente que ha permitido que siguieran funcionando con normalidad, como así ha ocurrido hasta el día de hoy. Consejero, usted ha elaborado bastantes presupuestos a lo largo de su trayectoria política en la Junta. Trabajar con unos estos de 2026, que sabe a priori
Que no van a salir adelante o que es muy difícil, casi imposible que salgan adelante, precisamente bueno, pues porque estamos ya en pre-campaña electoral, quedan 6 meses. Yo no sé si le ha dado más pereza a la hora de confeccionarlos, los ha hecho de otra manera. Pues con la misma ilusión, porque se trata de ofrecer al conjunto de la sociedad de Castilla y León una respuesta a sus preocupaciones, a sus inquietudes. Es verdad que estamos creciendo en Castilla y León, que estamos creando empleo, pero también tenemos muchas dificultades porque hay muchas personas que tienen problemas para llegar a fin de mes. La inflación hace que la cesta de la compra para mucha gente sea muy difícil de llenar y esto te obliga también a trabajar con más firmeza, a hacer un presupuesto que dé respuesta a esos problemas y eso es lo que hemos hecho. Es un presupuesto que, por otra parte, incluye muchas medidas importantes y está pensado en la gente de esta comunidad autónoma. Ahora hablamos de algunas de ellas. Claro, la clave está ahora mismo en ver qué va a hacer Vox, ¿no? en esa votación final. Dada la mala relación que tiene ahora mismo el Partido Popular y Vox, eso lo estamos viendo y es muy visible en los plenos de las Cortes, en las sesiones de control y las últimas reacciones de este partido valorando los presupuestos, ¿usted alberga alguna esperanza, algún resquicio ahí para que piense, bueno, pues quizá Vox finalmente nos apoye y permita que estas cuentas salgan adelante? La esperanza y el resquicio que tenemos es que hemos hecho unas cuentas que en los que es el escenario económico, pues la AIREF, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, ha certificado que está basado en datos reales, que avala esas cuentas y esas bases para elaborar las cuentas de Castilla y León. Creo que es un buen presupuesto y sería una pena que no se aprobaran. Llamamos a todos los grupos políticos a participar, a sumar sus esfuerzos. Es verdad que contamos con el apoyo del partido mayoritario en Castilla y León, que es el Partido Popular, el partido que ganó las elecciones en esta tierra, el que tiene más escaños, pero no tenemos mayoría absoluta y por tanto no tenemos garantizado que el presupuesto se pueda aprobar y vamos con la mano tendida, con la idea de sumar apoyos y de persuadir al resto de los grupos políticos que merece la pena hacer este esfuerzo final de la legislatura para presentar esos presupuestos que son, yo creo, los que necesita la gente de Castilla y León. ¿Es consciente de la dificultad? Pues es difícil porque, lógicamente, no tenemos asegurado los apoyos y es verdad que existe la tentación por parte de algunos partidos políticos de pensar más en clave electoral que en clave de los intereses de la gente de Castilla y León. Pero si se piensa en la gente de esta tierra, llegaremos a la consecuencia de que merece la pena tener unos presupuestos, que es positivo el esfuerzo, que es necesario intentarlo. Nosotros nos hemos decidido a elaborarlo, no tiramos la toalla y, por tanto, no lo encontramos ni como un trámite ni como un tiempo perdido. Dice que hay algunos grupos parlamentarios que están en clave electoral. Dice el Partido Socialista también que ustedes han presentado estos presupuestos también pensando en marzo de 2026, porque el año pasado no los registraron en las Cortes y este año sí. Nosotros hemos elaborado presupuestos todos los años de esta legislatura. El techo de gasto lo hemos conseguido ya aprobar en 3 veces de las 3 veces. Esperemos que consigamos la cuarta y serían 4 de 4 en esta legislatura y, por tanto, es un esfuerzo que estamos haciendo muy importante. Para nada hay clave electoral porque se han presentado cuando toca, cuando marca el Estatuto. ¿Y por qué el año pasado no los registraron en las Cortes? El año pasado lo que hicimos fue elaborar el presupuesto, conseguir la aprobación del techo de gasto. Parecía oportuno el intentar acuerdos parlamentarios. Nosotros convocamos a todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Fueron reuniones transparentes porque después de las reuniones todos los grupos iban contando sus opiniones. Hubo 3 rondas de consultas y al final pues no se dio la posibilidad de encontrar apoyos porque, por un lado, el Partido Socialista estaba en un proceso de cambios. Todos recordamos que el anterior líder del Partido Socialista, que además iba a esas reuniones, pues ya ha dejado esa responsabilidad. Y Vox pues encontraba una situación similar. Tampoco está el portavoz que tenían entonces, porque también cambió e incluso decidieron no asistir a aquellas reuniones. Con ustedes. Sí, decidieron no sentarse y, por tanto, no hubo posibilidad de acuerdo ni de intentar convencerles, porque es verdad que tuvimos varias rondas de reuniones, pero no fueron a ninguna de ellas. Vamos con el contenido de estas cuentas. La lucha contra incendios. Se eleva el gasto de medio ambiente y es la consejería que más crece, la mayoría para combatir fuegos después de este verano tan negro en nuestra comunidad. ¿Esto no es reconocer de alguna forma que lo que se invertía hasta ahora no era suficiente? Nosotros llevamos desde el año 2022 con un importante crecimiento de los fondos. Se han triplicado los recursos para prevención y se han duplicado los de extinción y el presidente anunció que seguiríamos en esta línea de fortalecer los recursos y los medios. La Consejería de Medio Ambiente es la que más ha crecido en los últimos años, ha crecido 3 veces por encima de la media del presupuesto. Era la 7ª consejería hace tan solo 5 años, hoy es la 5ª
en orden de su volumen de presupuesto, y en este presupuesto también es la que más crece un 22%, crece casi el triple que la media del presupuesto, y los fondos que hay para política forestal, para tratamientos selvícolas, para prevención de incendios y extinción de incendios, pues se han crecido de una forma muy relevante, pero lo importante no es el volumen global, sino lo que queremos hacer con esos fondos. Esos fondos nos van a permitir pues, consolidar un operativo que sea público, extender aún más el tiempo de trabajo de las personas que están en este operativo, mejorar sus condiciones laborales y retributivas, que también es algo muy importante, es reconocer la condición de bombero forestal. ¿Por qué no se hizo antes? Lo veníamos haciendo durante un tiempo, era el momento también de este esfuerzo importante y es lo que refleja muy claramente este presupuesto. El operativo va a ser público, lo acaba de decir, a lo largo de los próximos 3 años. ¿Esto garantiza que el servicio va a ser mejor? Pues garantiza que damos respuesta a una demanda de muchos de los profesionales del sector, que desean que el operativo sea íntegramente público, y eso es lo que haremos a medida que vayan venciendo los contratos de la Ley de Contratos y que son con empresas licitadoras, pues iremos sacándolas a lo que son las contratos o los acuerdos con el sector público y, por tanto, con medios propios de la Administración autonómica. Vamos con 2 medidas muy concretas. Le voy a pedir que sea muy preciso y en fin, también breve. Yo creo que son no sé si las más importantes, las más llamativas, las más novedosas, vamos a calificarlas así. Una es la desaparición o la posible ejecución de que las bañeras de la gente mayor puedan convertirse en duchas. Entiendo para la accesibilidad, porque es más fácil para nuestros mayores poder entrar a darse una ducha cuando es un plato de ducha que cuando es una bañera. ¿Qué tipo de personas pueden llegar a estas ayudas? ¿Qué requisitos tiene que haber? El objetivo es que los mayores estén el mayor tiempo posible en sus casas, si así lo desean, y a veces el problema para no poder estar es que no tienen recursos suficientes para esa inversión de cambiar su bañera por un plato de ducha. Lo que hemos hecho es una dotación presupuestaria de 10 millones de euros que se concretará en una convocatoria que permitirá ayudar a aquellas personas que quieran hacer este cambio. Lógicamente, ¿En función de la renta? De esto irá en la convocatoria. En la convocatoria ya más precisa iremos definiendo las condiciones, las características, el importe que demos, pero será una ayuda suficiente para animar a aquellas personas que están pensando en el cambio de bañera por una ducha y que no pueden hacerlo por motivos económicos, para que se animen a poderlo hacer y, por tanto, seguir en sus hogares. Solamente eso, no cambiar el baño por completo, ¿no? Entiendo que solamente... No, es solo lo que es el... Además hay... digamos, una oferta suficiente en el mercado en estos momentos para facilitar lo que es estrictamente un cambio de bañera por un cambio de ducha. Da más seguridad, da más confianza a los mayores, claro. Y es positivo, yo creo. ¿Y quién se puede beneficiar de las bonificaciones en las autopistas de peaje? Y no sé si va a ser para todas las autopistas que cruzan nuestra comunidad. Van a ser para todas las autopistas. Tenemos la duda de la que comunica con Asturias, porque esa ya tiene una cierta bonificación, a ver cómo lo podemos encajar, y las condiciones van a ser, primero, estar empadronados en Castilla y León, y segundo, ser viajeros recurrentes y, por tanto, que lo hagan con cierta asiduidad. Tratamos de ayudar a aquellas personas, profesionales, trabajadores que tienen que desplazarse por estas autopistas a su lugar de trabajo, que tienen para ellos un coste importante, y es muy coherente con lo que venimos haciendo en el transporte en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando hemos puesto el sistema Bustil, está pensado para personas empadronadas en Castilla y León, el transporte gratuito por carretera en autobús en nuestra comunidad autónoma, lo que es competencia de la Administración autonómica, y cuando hemos puesto en marcha la colaboración con ese bono del AVE, también va en esa dirección, para personas empadronadas en Castilla y León y que realicen al menos un número mínimo de viajes para poderles ayudar y que sigan viviendo en esta tierra. Es un paso más. Habría que justificar esos... Naturalmente va en la dirección de que se pueda justificar, pero de ayudar. Estamos ayudando al que se desplaza por los autobuses que son competencia de la Junta de Castilla y León. Ayudamos en esto también a todos aquellos que se tienen que desplazar a su lugar de trabajo con carácter recurrente a través del AVE, y con esto damos un paso más, que es ayudar a aquellos que tienen que hacerlo a través de una autopista de peaje para reducir el coste que siempre tiene, y especialmente cuando se transita varias veces a lo largo
del mes. Esto lo iremos definiendo qué es viajero recurrente y las condiciones del importe también irán en la convocatoria, pero queremos que también sea muy sencillo el procedimiento. No es habitual que se registren los presupuestos de las Cortes, en las Cortes y no sepamos todavía la ley de medidas financieras, fiscales. ¿Eso significa que todos los impuestos y todos los beneficios fiscales de momento se congelan? Hemos consolidado toda la bajada de impuestos que hemos hecho en los últimos años. Desde que Alfonso Fernández Mañueco es presidente de la Junta de Castilla y León, hemos bajado los impuestos en Castilla y León en 34 ocasiones y lo que hacemos es consolidar estas bajadas, no subir ningún impuesto y también congelar las tasas para el próximo año. ¿Se puede negociar con los grupos de la oposición, los grupos parlamentarios? Era lo que buscábamos, pero también somos conscientes del momento de dificultad que hay y también sabemos que en Castilla y León hoy tenemos beneficios fiscales al servicio de la gente por un importe de 778 millones de euros, que llegan a 1.400.000 contribuyentes, pero también sabemos que hay partidos en la oposición que han planteado subir impuestos por 700 millones de euros, eliminando estas bonificaciones fiscales. Ahí es muy difícil el acuerdo entre aquellos que pensamos que es mejor bajar impuestos y aquellos que piensan, desde su posición ideológica, que es mejor subirlos y, por tanto, yo creo que el esfuerzo de acuerdo tiene que ir en torno al presupuesto y plantear un buen presupuesto también para que se pueda gestionar el próximo año. Consejero, voy a aprovechar aquí su presencia en cuestión de prioridades, su condición de portavoz, para hacerle dos preguntas de actualidad que yo creo que también es importante saber qué opina la Junta. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, se niega a cumplir esa ley del registro de objetores del aborto. El PP dice que va a cumplir la ley. ¿En Castilla y León se está cumpliendo ya la norma? Se está cumpliendo. De hecho, creo que el Gobierno ha requerido a varias comunidades autónomas y en ese listado de comunidades autónomas no está en Castilla y León. Y no tenemos previsto en este momento ningún cambio normativo ni de funcionamiento que afecte a esta materia. ¿Usted eso de las listas negras no lo comparte? ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso? Pues yo creo que hay que hacer posible los dos derechos que operan en este sentido. Y entre esos derechos está también el derecho de los profesionales que quieren ejercer su objeción de conciencia, que esto también está regulado, está previsto en la ley y en Castilla y León también se garantiza con toda la seguridad de la que somos capaces. Vamos a hablar de inmigración. Vox pregunta en cada sesión de control al presidente Mañueco por este asunto. ¿Usted cree que en Castilla y León hay un problema de percepción social de la inmigración, como quizá pueda haber en otros territorios? ¿Cree que se equivocaría Vox si va a ser su gran tema de campaña y pre-campaña electoral? Yo creo que aquí hay que ir a los datos. En Castilla y León tenemos hoy 100.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social. Hemos superado la cifra de los 100.000 hace muy poco tiempo. Eso significa que hay 100.000 personas que están contribuyendo, que están pagando impuestos, que están trabajando, que están dados de alta en la Seguridad Social y que contribuyen al crecimiento económico. ¿Qué sería de sectores productivos como la hostelería, los conductores de autobuses, hablábamos del Bustil, o de camiones, del sector de la construcción y de muchísimos sectores productivos si no fuera por la contribución de estas personas? Y también decimos, lógicamente, que somos partidarios de una inmigración que sea legal y que sea ordenada y, por tanto, de la integración social y laboral de estas personas. Todo aquel que viene a trabajar y a contribuir a esta tierra pues es siempre bienvenido y esto es lo que queremos nosotros, que se regule en nuestra comunidad y que todo aquel que viene con la voluntad de aportar, de trabajar, de estar de alta en la Seguridad Social, pues hace una importante contribución a esta tierra. ¿Y qué piensa tierra. cuando escucha a Vox decir que hay inseguridad en algunas calles de nuestra comunidad? Pues yo creo que estoy pensando también en el sector de la agricultura, de la ganadería, de la hostelería, de mucho del sector servicios, del transporte, de la construcción, que necesitan de los inmigrantes, que son esos nuevos ciudadanos de esta tierra, para su contribución, para nuestro desarrollo. Es un error el pensar que tenemos que echar a todos los inmigrantes de esta tierra o que hay que hundir los barcos, como he oído decir, pero también sería un error, un efecto llamada, en que todo el mundo es bienvenido independientemente de si viene a trabajar o viene con otras finalidades. Aquí todo aquel que venga a contribuir, a integrarse, a colaborar, a cotizar a la Seguridad Social, a hacer mejor esta tierra es siempre bienvenido. Bueno, y están salvando también la población, ¿no?, en nuestra comunidad, que sigue creciendo poco, pero sigue creciendo Efectivamente, en los últimos años venimos creciendo algo en población y a ello están contribuyendo de forma muy importante las personas que no han nacido en nuestra tierra.
Ana Rodríguez ha estado escuchando allí la rueda de prensa, hoy también, se conoce todo, absolutamente todo. No sé si tiene algo nuevo que preguntarle, Ana. Buenas noches, consejero. Habla de que son unas buenas cuentas, que están certificadas por la ERED y habla de mano tendida. Esa mano tendida, van a hablar con los grupos parlamentarios antes de llegar a la votación de ese techo de gasto. ¿Y esas medidas fiscales pueden ser el elemento de negociación para poder sacar adelante estos presupuestos? Porque en Burgos han presentado un proyecto de presupuestos, tampoco tienen mayoría absoluta y bueno, están negociando con los diferentes grupos y Vox ofrece apoyar esos presupuestos siempre que haya una bajada de impuestos. ¿Puede ser eso también un elemento de negociación? Pues nosotros vamos con esa mano tendida. El pasado año lo que hicimos fue reuniones en 3 rondas con todos los grupos políticos. Les invitamos a todos individualmente, son 8 partidos políticos en Castilla y León. Luego iban comentando lo que les parecía cada una de esas reuniones. Hoy esos grupos nos pedían que era mejor presentar primero el presupuesto y luego debatirlo. Por tanto, los consejeros acudirán a las Cortes con el ánimo de contar su presupuesto y luego tendremos la ocasión de tener reuniones con todo aquel que quiera para intentar alcanzar un acuerdo. En política tributaria el acuerdo es más complicado porque nosotros somos más bien de bajar impuestos y hay partidos que ya han anunciado que lo que quieren es subirlo y por tanto alcanzar un gran acuerdo de comunidad entre posiciones tan distantes siempre es más complicado y por eso es lo que yo creo que el esfuerzo fundamental tenemos que hacerlo en aquello donde podemos acordar y será más fácil acordar en torno a los presupuestos que en torno a la política fiscal donde nos separan cosas muy importantes. Nosotros hemos eliminado en Castilla y León el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos bajado el tipo mínimo de gravamen del IRPF para todos los contribuyentes que se benefician, especialmente para las personas de menor nivel de renta. Hemos facilitado el acceso a los jóvenes de la vivienda, hemos modificado el impuesto de transmisiones patrimoniales en muchas condiciones para ayudar a muchas personas que están adquiriendo una vivienda. Fíjese solo un dato. En la media de España, cuando una persona del mundo rural, un joven, compra una vivienda de 150.000 euros, tiene que pagar un impuesto de transmisiones patrimoniales de 15.000 euros. En Castilla y León esa cifra en vez de 15.000 son 15 euros solo, 1000 veces menos. Esto que algunos no comparten, en Castilla y León lo hemos defendido y por tanto lo seguiremos defendiendo. ¿De verdad usted cree que a 5 meses de las elecciones, que he dicho yo antes 6, ya casi estamos a 5 meses de las elecciones autonómicas en Castilla y León, puede haber algún tipo de acuerdo, por mínimo que sea, en el proyecto de ley de presupuestos? Pues sería bueno y por tanto lo vamos a intentar. Hay quien dice, no merece la pena el esfuerzo. Es muy confiado usted. Porque es difícil. Pues es difícil, sí, pero no es imposible y si no es imposible merece la pena que lo intentemos. Javier. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Esto es como el día de la marmota, porque la última vez que estuvimos aquí venías con unos presupuestos que luego no se presentaron, ¿no? El 17 de octubre del 24. Yo en aquel caso te dije que más que unos presupuestos eran el anexo a un programa electoral. Creo que estos son el anexo a un programa electoral. Lo que sucedió entonces es que, desgraciadamente, una dana que se llevó 200 y pico vidas también se llevó un adelanto electoral seguramente en esta tierra. Y entonces pues hemos ido pasando los meses, ¿no? Hablas siempre de los beneficios fiscales. Sí, pero hay que... ¿benefician a todos los ciudadanos? Sí, pero no a todos igual. Es decir, la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones, que solo le pagaba antes los que recibían más de 400.000 euros, eso beneficia a menos de 7.000 personas en esta comunidad. La eliminación, la bajada del tipo del IRPF del 9,5 al 9 beneficia a muchos más, pero son 1,25 € al mes. Quiero decir que a unos se les beneficia con 1,25 € y a otros con 7.000 euros, Carlos. Yo no creo que bajar impuestos sea bueno por sí, o subirles sea bueno también por sí, sino depende de lo que se baje. Y luego ya... Tenemos que creernos los palentinos, Carlos, de verdad, la gran inversión que aparece en los presupuestos para el hospital cuando lleva un año sin moverse un ladrillo. Veo que como es palentino te tutea y todo. No, y además es paisano y también amigo. El presidente de la Junta lleva diciendo desde el principio de la legislatura que su objetivo es concluir los 4 años de la legislatura. Y muchos no le venían creyendo. Yo recuerdo cuando vinieron las elecciones municipales, muchos decían, se unirán las elecciones de Castilla y León a las municipales porque es buen tiempo para el Partido Popular. Y no se unieron. Luego algunos dijeron, ahora que vienen las generales, ¿se convocarán junto con las generales? Pues tampoco. Y ahora que vienen las vascas o las
gallegas, que también era una buena ocasión para convocar elecciones, las juntarán ustedes y siempre se dijo que no. Y luego en las europeas el Partido Popular tuvo un resultado también muy bueno, como recordarán ustedes, y muchos decían las juntarán entonces, tampoco se juntaron entonces. Y venimos en la idea de agotar la legislatura y ahora estamos en el momento final de la legislatura. Las elecciones fueron el 13 de febrero del año 2022. Estamos a punto ya de cumplir los 4 años y vamos a terminar la legislatura, que era el compromiso que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León. Presentamos el presupuesto ahora, que es cuando toca, cuando lo establece nuestro Estatuto de Autonomía, y tenemos esa línea de trabajo. Yo creo que esta bajada de impuestos beneficia a todos. El impuesto de sucesiones nos parecía especialmente injusto, porque es el ahorro de toda una vida de muchas personas que quieren seguir esa actividad y que ese esfuerzo y ese sacrificio se hace también al servicio de continuar un negocio, una actividad productiva de cualquier naturaleza. Yo creo que es bueno haber eliminado este impuesto y en general haber bajado tributos para el conjunto de los ciudadanos. Son 777 millones de euros los que están en el bolsillo de las personas de Castilla y León con esas bajadas de impuestos. Pero también respeto mucho a aquellos que nos dicen que hay que hacer justo lo contrario, subir impuestos, y que es la ocasión también de revertir todas las bajadas de impuestos y establecer una política de subida de impuestos. Nosotros llevamos ahora una serie de inversiones muy importantes en este presupuesto. El programa de inversiones crece por encima del 22%. En sanidad hay inversiones muy relevantes. Y respecto al Hospital de Palencia... En Palencia está ya en obras y a punto de terminar la radioterapia. Están ya los últimos fondos para que la unidad de radioterapia se complete. Con esto estaríamos ya completando en Castilla y León unidades de radioterapia en todas las provincias. El robot Da Vinci también en todas las provincias. Queremos implantar un robot también en todas las provincias para el tema de traumatología, y el hospital, que efectivamente tiene un contrato, está en obras. Desgraciadamente, pues la empresa tiene dificultades, es Acciona, y lo que vamos a intentar es exigir que cumpla ese contrato y que lo lleve a cabo lo más rápido posible, porque el contrato existe y es una deuda que tiene con la gente de Castilla y León, y en este caso de Palencia. Guillermo. Hola, consejero, buenas noches. Quería preguntarle, porque creo que todos tenemos muy claro que es muy difícil que se aprueben los presupuestos, precisamente porque ya estamos metidos de lleno en esa precampaña y aquí cada uno está pensando en sus propios intereses. Nos hemos acostumbrado, sobre todo en el conjunto de España, a que si no hay presupuestos y se van prorrogando sucesivamente los anteriores, el país aparentemente sigue funcionando. Pero todo eso entiendo que conlleva un coste económico y de oportunidades. Hablaba usted de sentarse y tratar de dialogar con los distintos grupos para tratar de sumarles precisamente a sus presupuestos. No sé si a lo mejor era más fácil cuantificar qué oportunidades y cuánto dinero pierde Castilla y León si no tiene unos presupuestos para 2026 y ponerlo de frente, y que decidan si van a llevar a ese extremo a los castellanos y leoneses. ¿Es usted capaz de cuantificar la necesidad de estos presupuestos? Pues sí somos capaces de cuantificar lo que queremos hacer con el presupuesto. Por ejemplo, en el presupuesto van fondos para los autónomos. En concreto hay un fondo de 30 millones de euros que va a permitir destinar 300 euros a 100.000 autónomos de Castilla y León, que en parte viene a compensar esa subida de cuotas que ha habido en los últimos años para los autónomos, que tanto daño les ha causado, y la que se nos anuncia ahora. Hay esos 10 millones para convertir bañeras en platos de ducha, hay otros 10 millones para el tema de los peajes, hay un esfuerzo para completar para todas las personas de Castilla y León y todas las familias que tienen hijos entre 3 y 16 años este bono de actividades fuera del horario escolar. Yo creo que esto está en juego porque lo queremos realizar. Hemos hecho un presupuesto con esos objetivos y lo planteamos en las Cortes de Castilla y León, y es continuidad además de lo que venimos haciendo. Este año también en nuestra comunidad celebrábamos el debate del Estado de la Comunidad. Ahí el presidente planteaba algunas cuestiones que tienen reflejo presupuestario. El programa Bustil pues tiene por primera vez reflejo presupuestario, 68 millones de euros para la gratuidad del transporte por carreteras. Queríamos extender también helicópteros en todas las provincias, más el Bierzo, helicópteros sanitarios de emergencia. Ya estamos en marcha, va en el presupuesto. Yo creo que son iniciativas que planteamos para que se puedan apoyar, y decir que no a los presupuestos es decir que no a todo eso que hemos propuesto para el futuro de Castilla y León. ¿Le gustaría elaborar los próximos presupuestos si el Partido Popular gana las elecciones? De momento me gustaría que se aprobaran estos. Vale. Y vamos a concentrarnos en que se consiga. No le saco el titular nunca a Carlos Fernández Carrillo, mira que me cuesta. Pues le doy otro titular. También me gustaría que el Partido Popular ganara las elecciones. Bueno, eso no es un titular.
buen momento para... Hablaba que a lo largo de esta legislatura ha habido buenos momentos, se decía que eran buenos momentos para las elecciones en Castilla y León. ¿Cree que es un buen momento para las elecciones en Castilla y León? Me refiero al de marzo, por eso algo. Pues sí, porque es con la cuando que tocan. está cayendo, digo, con la que está cayendo en general. Sí, porque es cuando tocan. Yo creo que concluir una legislatura, no haber caído en la tentación de buscar el mejor momento electoral y pensar siempre en los intereses de los ciudadanos y haber anunciado con el tiempo suficiente cuándo iban a ser las elecciones, yo creo que es positivo. Y esto es lo que tenemos encima de la mesa. Porque van a ser el 15 de marzo. Las elecciones van a ser pronto, porque, como les he dicho, el 13 de febrero se cumple un año. 4 años. Hasta ahí llegamos. Y lo que hay que ver ahora son las fechas a partir del cual, pues unos días posteriores se puede prorrogar, no mucho más, pero estamos hablando de esas fechas. La idea del presidente pues es concluir la legislatura y en las semanas posteriores. Que sepa que en todas las redacciones de todos los periódicos, los medios de comunicación ya tenemos en rojo nos metemos en Semana Santa, no sería buena fecha. Pues porque hemos hecho con transparencia. Aquí la verdad es que no hemos querido engañar a los todavía ciudadanos. no es oficial la cifra, ¿eh? O sea, la cifra, el dato, el día. No, pero lo que sí que es oficial es que queremos agotar la legislatura. Bueno. Pues Carlos Fernández Garrido, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades y a negociar, no le queda otra. Pues eso es lo que vamos a hacer. Ojalá tengamos éxito, que sería el éxito de Castilla y León. Bueno, pues para seguir hablando de estos temas, hoy Soraya Lázaro también nos cuenta alguna noticia curiosa relacionada con todo esto de la economía. Vean. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Un equipo internacional liderado por el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca ha descubierto que una proteína de la bacteria del cólera es capaz de matar células cancerosas humanas. Esta proteína estimula receptores en las células tumorales que provocan su autodestrucción. Pero esto es un avance súper importante. Y es un avance muy importante de un centro de investigación de Castilla y León. ¡Ojo, cuidado, que estamos a un pasito de la revolución castellano-leonesa mundial! Continuamos. La siguiente noticia viral tengo que decir que si me llega a pasar a mí no sé qué hubiera hecho, la verdad. Os cuento. Un trabajador dimite tras cobrar por error 330 veces su salario y la justicia le da la razón. Un trabajador debería de haber cobrado 500.000 pesos, que son unos 552 euros. Pero cobró 165 millones de pesos chilenos, que equivalen a 172.000 euros. El responsable de recursos humanos se puso en contacto con el trabajador. Y el trabajador no dudó en dimitir para quedarse con la pastuqui. Y se llevó la denuncia de la empresa, claramente. El hombre prometió devolver el dinero, pero 3 días después dimitió y dejó su puesto de trabajo. Durante los 3 últimos años han estado ahí de lucha judicial para ver quién se queda con el dinero y quién no. El hombre en teoría había cometido un hurto, por lo que debería de pagar una multa de más de 300.000 pesos chilenos y más de 500 días de cárcel. Pero la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago dice que es que el trabajador no es culpable de nada, que se trata de un cobro indebido, no de un hurto. Vamos, que este señor se puede quedar con los 176.000 euros. A quien hizo esa gestión del pago de la nómina mal, no sé qué le habrá pasado, pero yo creo que un pufo le ha caído. Y por último, el encargado de una tienda deja que todas las noches los niños que están sin hogar pues puedan ver en la tele lo que ellos quieran. Y el hombre cuando chapa pues dice, espera un momentito que os pongo en la tele los dibujos animados. Y los pobres pues por lo menos se pueden entretener un poco con algo. Hay que ser buena persona en la vida, que os juro que las energías, el universo y el karma te lo devuelve. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Bueno, una noticia triste y a la vez preciosa, la de ese empresario que permite ver a los niños con dificultades económicas ver la televisión todas las noches, la deja encendida y los escaparates. Bueno, hoy Chema Nieto, se lo digo así, a todos ustedes con claridad, se le ha ido la olla completamente. Su dibujo que quizá, les haga a ustedes reflexionar, es sobre un animal que yo creo que le tenemos poca ternura. Vean. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Castilla y León tiene 4 de los 10 brotes de gripe aviar en explotaciones avícolas, lo que obligará a sacrificar 800.000 gallinas. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué pasa desapercibido el sufrimiento de las gallinas? ¿Por qué a nadie le conmueve este gallinicidio? ¿Quién las lágrimas enjuga empanando una pechuga? ¿Quién se lamenta contrito mientras unta un huevo frito? Larga vida a ti, gallina, gran reina de mi cocina.
más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues descanse en paz, ¿no? Descanse en paz la gallina. Es verdad que es un animal al que le tenemos poco cariño, nos lo comemos bien, los huevos, pero... No, pero es un tema fuerte. El de la gripe aviar, sí. Será más barato comer un filete de ternera que está cara que una tortilla ahora. ¿Sí? Sí, tal y como están los huevos. 800.000... ¿No tienes la mudar gallinas, Guillermo? No tengo. No me da tiempo a cuidar de ellas. Es una buena Mira inversión, que mi amigo Mario siempre dice lo mismo, que es un animal muy agradecido, que es muy fácil. Sí. Pero no. Y mira que desayunar con huevos frescos todas las mañanas, sí es un motivo para tener gallinas. Es una maravilla. Bueno, pues nada, Guillermo, Javier, Ana, gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a ti. Mañana nos vemos, 11 menos 25 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.